Continuamos, una cita con la Biblia, Hechos de los Apóstoles, testigos del Espíritu Santo. Bienvenido a este lugar. En estos 50 días de Pentecostés, es tiempo de buscar a Dios. Bienvenido, Espíritu de Dios. Damos gloria solo a ti, Señor. Hoy es el día número 9 de nuestra cita con la Biblia. Continuamos con el libro de los Hechos. Hoy estaremos hablando acerca del capítulo 4. Y esta breve reflexión está titulada Un nombre sin igual. El apóstol Juan y el apóstol Pedro habían estado en uno de sus discursos públicos, pero antes de eso nos registra la escritura que habían sanado a un hombre cojo y que esto había generado una gran inquietud por muchos. Sin embargo, al indagar algunos de los jefes, de los fariseos, de los religiosos de la época, tuvieron un rencor, un resentimiento hacia ellos. El capítulo 4 dice de la siguiente manera: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Versículo 7 dice: y poniéndoles en medio a Pedro y a Juan, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y el versículo 12 dice, Pedro dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Un nombre sin igual. Cuando los principales, cuando los religiosos, los sacerdotes le preguntaron a Pedro y a Juan, que habían sido presos por haber predicado sobre la resurrección de Jesús, cuando les preguntaron en nombre de quién lo habían hecho, de parte de quién lo habían hecho, y ellos con denuedo, llenos del Espíritu Santo, le dijeron: fue en el nombre de Jesús de Nazaret, porque ellos eran testigos de la resurrección de Cristo, de que Cristo no había quedado en la tumba, sino que había resucitado al tercer día. Era mucha la gente que había creído en el mensaje de ellos. Nos dice el texto que eran como 5,000 hombres. Pero esto había disgustado quizás a aquella población tradicional, porque habían visto cómo en el nombre de Jesús se había sanado un cojo, pero lo que habían indagado era de parte de quién, o en nombre de quién, o bajo la autoridad de quién. Sin embargo, ellos les explican que fue en el nombre de Jesucristo de Nazaret, quien ellos habían crucificado, pero que Dios les había resucitado de los muertos, y por eso este hombre ahora estaba sano. La respuesta a la pregunta de por qué habían hecho lo que habían hecho y por qué muchos habían creído
era que lo habían hecho en el nombre de Jesús, un nombre sin igual. Hoy en día podemos encontrar nombres de los famosos en la historia, en las diferentes áreas, pero solamente hay un nombre sin igual en el cual podamos tener sanidad, salvación, libertad, y es en el nombre de Jesús. ¿Por qué en el nombre de Jesús? Porque Él vive, Él resucitó, Dios le resucitó de los muertos y sigue operando en nuestra vida. Creemos en un Cristo que ha resucitado, en un Cristo que está vivo, en un Cristo glorificado. Y por eso es que nos levantamos en el nombre de Jesús para caminar y andar como lo hizo aquel cojo. Hoy te invito a que te levantes, a que la circunstancia que sea, la puedas superar, la puedas pasar, pero en el nombre de Jesús. Nombre sin igual. Quizás estás pasando una dificultad. Levántate hoy en el nombre de Jesús, porque Él tiene todo el poder para hacerlo. Es más, solamente en el nombre de Jesús hay salvación. Pedro le dijo a aquellos hombres: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que se pueda ser salvo. Te invito a que confíes en el nombre del Señor Jesús para resurrección, pero también para que vivas día a día en el poder de su Espíritu, en su poder, en el poder de la resurrección. No hay otro nombre, nombre sin igual. Te invito a que oremos. Señor, gracias por tu palabra. Qué historia tan especial. Cómo en tu nombre, Señor, se puede avanzar. Cómo en tu nombre se puede proclamar un avivamiento y tú haces cosas maravillosas, sobrenaturales, Señor. La curación de este cojo, de este hombre, fue la excusa para poder proclamar que tú vives, que tú reinas, que tú resucitaste, y para poder decir al mundo que es en tu nombre, Jesús, que hacemos y avanzamos, porque tú estás vivo y porque tú tienes todo el poder y la autoridad. Un nombre sin igual, el nombre de Jesús, en el cual solo hay salvación. Acércate a Jesús y recíbele hoy en tu corazón y camina en el nombre de Él. Amén y amén. Dios les bendiga en este precioso día.